Muy buenas noches, estimados doctores. En esta segunda noche de webinar, en nombre del laboratorio CIFIR CIFIR de Centroamérica y el Caribe y mi persona, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés de participar nuevamente en este evento docente virtual. En esta segunda noche contaremos con el interesante tema, el uso de las plataformas tecnológicas para la atención y cuidado del paciente, la cual será dictada por el doctor Daniel Pichel, quien es especialista en cardiología. El doctor Pichel es médico graduado de la Universidad de Panamá. Su especialización como cardiólogo la realizó en el Hospital Español en México. A lo largo de su carrera ha participado activamente en diferentes actividades como miembro de distintas asociaciones, entre ellas la American Heart Association. Ha sido editor en distintos boletines. Ha participado en estudios de investigación con distintos laboratorios farmacéuticos. Ha presentado más de 35 trabajos de investigación en cardiología y ha realizado más de 300 conferencias de interés científico. Doctor Pichel, los controles son todos suyos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Eh, Gracias al laboratorio Siegfried en general y a Euclides en particular, de quien me siento amigo hace muchísimos años, que nos ha tocado trabajar juntos, por la invitación a participar. A ver, en algún lugar debe estar esto. A ver, ¿dónde está la presentación? Está ocurriendo. Ahí estamos. Ok. A ver aquí y show my screen. Eso es lo que quería hacer. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre un tema que si bien no es un tema directamente médico en el sentido estricto de la palabra para lo que se refiere los temas de patologías cardiovasculares o patologías en un momento dado, vamos a conversar sobre un tema que está cobrando muchísima importancia en el trabajo de cada día de los médicos, independientemente de la especialidad, en referencia a la utilización de las plataformas tecnológicas para la atención y cuidado de los pacientes, con cierto énfasis en el que en realidad aplica a todo, pero con cierto énfasis en lo que viene a ser el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, de los cuales los que atendemos adultos frecuentemente nos toca que sea un porcentaje importante de nuestra práctica. Entonces, hasta hace poco, y cuando hablamos de poco, probablemente hará unos 10 años, esta era la bata clásica de un médico, una bata donde teníamos un estetoscopio, teníamos un bolígrafo para hacer recetas y probablemente algún otro dispositivo. Hoy día, este es la característica clásica de la bata de un profesional de la medicina. Es prácticamente todo el mundo tiene a su alcance un teléfono inteligente, el cual de alguna forma, bien sea a través de un teléfono, bien sea a través de, de una tableta o de algún otro dispositivo tecnológico, lo tiene integrado a lo que hace todos los días y lo utiliza como parte de sus herramientas para atender a los pacientes. Vamos a hacer énfasis en algunos de esos aspectos, no solamente desde el punto de vista de consulta, sino desde todas las aplicaciones que nosotros le podemos dar en un momento dado al, a la tecnología para mejorar la experiencia de darle atención a nuestros pacientes. Yo realmente no tengo ningún conflicto de interés importante con respecto al tema que vamos a tratar hoy. Sin embargo, sí dejo claro que todos los ejemplos que vamos a ver corresponden a la plataforma de Apple. La única razón es que son los dispositivos que yo utilizo ya hace muchos años, pero todo lo que ustedes van a ver aquí en ambiente Apple existe para Android, para Windows y para Linux y para diferentes plataformas que puedan ser utilizados y diferentes sistemas operativos. No es de ninguna forma exclusivo de Apple. ¿Cómo usamos la tecnología en medicina? Hace muchísimos años, desde que salieron los teléfonos inteligentes y las computadoras, la tecnología se comenzó a utilizar en los hospitales para diferentes cosas. Muchas veces se utilizó para esto, para jugar. Eh, yo recuerdo cuando esto comenzaba, esta imagen era muy frecuente
en las salas donde se atendía la secretaria probablemente estaba jugando o alguien del personal estaba siguiendo algún tipo de juego en la pantalla, y por mucho tiempo esto fue la principal utilidad probablemente que se le daba a la tecnología en el día a día de nuestra práctica. No estamos hablando a nivel institucional, sino a nivel de nuestra práctica independiente. Ahora, con el paso del tiempo, la doctora Helen Correa, los de Panamá saben que es mi esposa, ella es anestesióloga y ella tiene una frase que resume muy bien lo que pasa hoy día desde el punto de vista del paradigma del conocimiento. Ella siempre dice que hoy día ya no existe gente bruta, que lo que existe es gente sin data. Sencillamente, hoy día todos tenemos acceso a toda la información que querramos en un momento dado si sabemos buscarla. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, la forma como vamos a hablar hoy, vamos a tener en cuenta que podemos utilizar los teléfonos inteligentes, tabletas, y después tenemos algunos otros dispositivos muy interesantes como monitores, estetoscopios, ultrasonidos, que son portátiles. Están cobrando cada vez más importancia y más relevancia lo que llaman dispositivos vestibles, que sería el término en español, en inglés se llaman wearables, que son dispositivos que la persona utiliza como parte, ya sea su reloj, su bolígrafo, su cinturón, y que se obtiene información que puede tener algún tipo de validez clínica y por supuesto sigue siendo exactamente válida las computadoras. Esto es la forma como vamos a seguir la presentación de hoy. Van a ser los puntos que vamos a ir siguiendo a lo largo de lo que vamos a estar hablando. Y comencemos por los conceptos generales. Y los conceptos tenemos que aclarar un par de cosas. La primera es que no telemedicina y teleconsulta no es lo mismo. Muchas veces utilizamos las dos palabras como si fueran sinónimos, pero en realidad no son sinónimos. ¿Qué es la telemedicina? O lo que en inglés sería telehealth o telemedicine. Es el diagnóstico y tratamiento remoto de pacientes por medio de tecnologías de comunicación. Esto se viene utilizando ya hace algo más de tiempo, principalmente para cosas como patología, radiología, dermatología, que permiten hacer una interpretación remota de estudios que se hacen en lugares donde no se cuenta con un determinado recurso humano, y ha generado la posibilidad de que en lugares apartados se pueda tener acceso a tecnología que ellos no pudieran tener por falta de personal. Lo otro es la teleconsulta. La teleconsulta es un término general que se utiliza para cualquier tipo de consulta, ya bien sea entre médicos o entre el médico y el paciente a través de un enlace de red o de video. Entonces ya tenemos claro dos conceptos que son diferentes y que a veces los utilizamos indistintamente sin que lo sean. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos? Nosotros la interacción entre la medicina y la tecnología tiene muchísimo tiempo, desde cuando comenzamos, o sea, recordamos muchos de nosotros cuando estábamos en la universidad, que para hacer una investigación había que ir a una biblioteca, sacar una revista, revisar, buscar el índice, el famoso Index Medicus, que posteriormente fue reemplazado por el Medline y posteriormente por el PubMed. Entonces, lo que nosotros requeríamos semanas enteras de investigación para poder encontrar la información que necesitábamos y había que hacer un estudio, hoy día nosotros lo obtenemos de forma casi instantánea utilizando la tecnología que tenemos en el bolsillo en nuestro teléfono. Nos sirve para bibliografía, para referencias, para educar a los pacientes. Es una de las principales utilidades que le podemos dar. Y después tenemos calculadoras, programas de medicamentos y plataformas muy robustas de uso clínico que nos permiten hacer muchísimas cosas y que vamos a ver algunos ejemplos. Bibliografía y referencia, pues los textos. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que hacer una diferenciación de los textos entre el texto que normalmente pensamos como un libro en versión digital, como sería una copia en PDF de un libro, y nosotros, al tenerlo con nosotros, pues tenemos acceso inmediato, tenemos una gran biblioteca, pero al mismo tiempo nosotros, si utilizamos aplicaciones que tienen adaptadas estas funciones, nosotros pudiéramos en un momento dado utilizar video, audio,
referencias bibliográficas y suscripciones electrónicas simultáneamente para obtener información. Y esto puede darnos muchísimo. Del mismo modo, para educar a los pacientes, son programas, esto nos estamos refiriendo a programas específicos que utilizan lenguaje sencillo, que tienen mucha información gráfica, que tienen por lo general interés clínico básico para el paciente y que tienen recomendaciones aceptadas. Por lo general, nosotros aquí no vamos a encontrar, no nos referimos a específicamente la utilización de lo último que salió en la última revista publicada ayer. Estamos hablando de cosas que ya están claramente definidas y que nos permite que los pacientes lo comprendan mejor. Y aquí hay un ejemplo. Esto es, si ustedes le tienen que explicar a un paciente lo que es una fibrilación auricular y el riesgo que una fibrilación auricular genera para producir un embolismo, eso requiere muchísimas palabras y probablemente va a ser un poco extraño y un poco abstracto para el paciente poder entenderlo. Sin embargo, si nosotros le enseñamos una imagen como esta, el paciente puede ver que está ritmo sinusal, está el corazón rítmico y de repente el corazón entra en un ritmo irregular y la aurícula no se contrae de forma correcta y aquí se puede formar un trombo. Es muchísimo más fácil entender esto con esa imagen que con todas las palabras que nosotros querramos utilizar para hacerle entender al paciente a qué nos referimos. Otros programas muy útiles desde el punto de vista del paciente son los programas de medicamentos. Con la polifarmacia, pacientes que tienen enfermedades crónicas y que tienen que tomar múltiples medicamentos, no es extraño que los pacientes se confundan, se enreden y que cuando llegan a la consulta nosotros le hagamos la clásica pregunta: ¿y usted qué toma? Y la respuesta que recibamos sea una pastillita blanca redonda con una rayita en medio. Y no tenemos la menor idea de qué es, a lo que se refiere el paciente. Sin embargo, con estos programas, el paciente puede poner los nombres e inclusive poner fotografías de las tabletas que toma o de las cajas de las tabletas que toma, y eso le va a permitir darnos una información mucho más precisa. Muchos de estos programas tienen la posibilidad de darle recordatorios con alarmas para que sepa a qué hora tiene que tomar el medicamento, e incluso si alguien le indica un medicamento adicional, permite que el paciente reciba una alarma si en un momento determinado alguien le recomienda: oye, tómate este suplemento que es muy bueno para cualquier cosa. El paciente pone el suplemento y le dice: eso puede tener una interacción con alguno de los medicamentos que ya usted está tomando. Entonces tiene un gran enfoque en cuanto a la seguridad del paciente. Las calculadoras, pues, ya son calculadoras dedicadas donde únicamente ponemos las variables y comenzamos a obtener información específica. No es como cuando hicimos algunos de nosotros la residencia, que había que tener la fórmula e ir haciendo la operación matemática. Ahora uno sencillamente alimenta un formato, alimenta una serie de datos y uno obtiene el resultado que inmediatamente uno necesita. Pero es muy importante tener presente que esto se actualiza. Entonces, es una buena práctica cuando uno utiliza calculadoras en el sistema, en el teléfono inteligente particularmente, cada cierto tiempo hacerle una actualización, porque se agregan nuevas fórmulas, a veces se hacen pequeñas correcciones cuando se hacen correcciones sobre la fórmula original y vale la pena estar haciendo actualizaciones. Este es uno de los clásicos ejemplos que usamos todos los días en la clínica en cardiología. Esta es la calculadora de riesgo cardiovascular según el American Heart Association y el American College of Cardiology, donde uno pone los diferentes factores de riesgo, los valores, y esto nos va a dar información con respecto a cuál es la probabilidad de que el paciente desarrolle una enfermedad cardiovascular en el siguiente en los siguientes 10 años, y de ahí podemos nosotros establecer qué tipo de tratamiento tenemos que darle al paciente. Después están los paquetes de uso clínico, y este es un ejemplo que pongo específicamente, que se llama Hipócrates, pero hay diferentes. Estos ya son programas que tienen una integración muy interesante en el sentido de que me permiten tener un programa de medicamentos, un programa de laboratorios, un programa de infecciones, un programa incluso de diagnóstico rápido, el clásico aquel del 5-Minute Medical Consult, que muchísimas veces lo utilizamos en sus versiones de copia dura en papel. Hoy día están en esto y permiten que nosotros desde un programa de información clínica
podamos entrar a un hipervínculo y saltamos al programa de laboratorios, y del programa de laboratorios podemos saltar al programa de medicamentos, y todo está integrado entre sí. Eso facilita mucho el trabajo y sobre todo tiene mucha información de utilidad. Inclusive tiene datos sobre codificación de procedimientos, codificación de diagnósticos, que muchas veces es un tremendo dolor de cabeza. Tienen identificadores de pastillas, donde uno pone las características del medicamento, un medicamento con forma de rombo de color naranja y que tiene estas letras, y él nos dice cuál es ese medicamento, si el paciente eso es lo que recuerda. Entonces podemos obtener muchísima información. ¿Qué pasa con esto? Estos programas por lo general no son gratuitos, obviamente. Estos programas por lo general implican una suscripción que se suele renovar anual o bianual, pero la información clínica que podemos obtener de este tipo de paquetes es muy útil. El siguiente punto es la monitorización, y la monitorización a través de tecnología, los pacientes cada vez lo integran más a su día a día. Un ejemplo de esto clásico para los cardiólogos es que casi todos los pacientes que son hipertensos tienen un aparato de toma de presión en su casa, el cual compraron en cualquier farmacia. Y con eso el paciente se toma su presión, el paciente se monitoriza, y dependiendo de quién sea el paciente y qué tan tecnológico sea, como normalmente lo decimos, eso nos permite que el paciente en un momento dado a lo mejor tiene una pesa y tiene un oxímetro y tiene algún otro dispositivo que permite ir obteniendo información con validación clínica. Ejemplo, estos son tres dispositivos: presión arterial, una pesa que permite, que calcula índice de masa corporal y calcula composición, porcentaje de grasa, y un oxímetro, todos de la misma marca y todos están integrados entre ellos. Entonces, el paciente se pone el aparato hace la medición y eso lo manda automáticamente al teléfono, y el teléfono va guardando un récord de cómo era la presión, el peso, la saturación, la composición corporal del paciente de forma instantánea, sin que el paciente tenga que llevar una bitácora por sí mismo. Después está la tecnología ya un poco más específica, en la cual el paciente utiliza un reloj o utiliza un dispositivo que se cuelga en el cinturón, o utiliza el mismo reloj, y eso permite medir cuántos pasos da en el día, supuestamente cuántas calorías el paciente quema en el día, cuánto tiempo estuvo activo, cuánto tiempo estuvo sentado. Algunos de estos dispositivos nos permiten incluso hacer una evaluación de la calidad del sueño del paciente en función de ciertos sonidos y ciertos movimientos que pueda hacer el paciente, y nos da información muy importante. Por ejemplo, en pacientes con apnea obstructiva del sueño, muchos de estos equipos que hacen análisis de sueño tienen, inclusive cuando detectan que el paciente está roncando, pueden hacer una grabación automática del ronquido del paciente, y uno puede detectar pausas muy largas y que el paciente respire por apnea del sueño sencillamente con un dispositivo que tiene puesto en la muñeca. Esto es otro dispositivo muy interesante. Esto es esta pequeña plaquita que ven aquí, que se llama Cardia. Es una empresa que comenzó fabricando dispositivos para uso veterinario. Hoy día lo que se hace es que esta pequeña placa se pone al lado del teléfono donde está instalado un app. Se ponen los dos dedos, o se pone un dedo de la mano derecha y uno de la mano izquierda sobre las dos placas, y eso nos da una derivación única, una derivación de 1, que nos permite ver una tira de ritmo en vivo directamente en tiempo real en el paciente. Lo que está a la derecha, que es esto es lo mismo que la plaquita, pero en un dispositivo que es una correa que está puesta en el teléfono. Entonces, uno coloca el dedo pulgar o el dedo índice de la mano derecha sobre la placa, y la parte posterior de la placa entra en contacto con el brazo izquierdo, y eso genera la derivación de 1. Y con eso uno puede obtener el trazo de lo que tiene el paciente. Y esto da mucha información y permite hacer ciertos diagnósticos muy precisos con un dispositivo de este tipo. Este es el otro, que este es el reloj de Apple Watch, donde sencillamente se pone el dedo sobre la corona, y la parte posterior del reloj tiene un electrodo que nos permite obtener en tiempo real una derivación de 1, donde nosotros podemos detectar
que el paciente tenga o no una arritmia. Es muy importante, permite detectar fibrilación auricular. De hecho, tiene un algoritmo que nos avisa si él sospecha que lo que se tiene es una fibrilación auricular. Hace una toma de 30 segundos que lo convierte en un PDF que se envía al teléfono y eso se le puede enviar al médico del paciente que acaba de tomar su trazo directamente en su reloj. Esto permite para pacientes que tienen taquicardias paroxísticas o que tienen palpitaciones, esto tiene muchísima utilidad para poder hacer diagnóstico. Muy importante tener presente que el Apple Watch no sirve para diagnosticar isquemia, no es un dispositivo diseñado para hacer diagnóstico de isquemia porque es una sola derivación. Después hay aplicaciones que se utilizan para investigación particularmente y esto tiene mucho que ver, esto sí está muy ligado a la tecnología de Apple. Apple desarrolló esto que se llama el CareKit, que permite que las universidades y los centros de investigación, particularmente en Europa y en los Estados Unidos, diseñen programas en los cuales se obtiene información por diferentes métodos, ya sea por el teléfono o por el reloj, y eso se envía directamente al centro de investigación donde se obtiene una gran cantidad de información de una gran cantidad de pacientes y tiene impacto particular en ciertas patologías. Ellos lo han utilizado para asma, lo han utilizado para Parkinson, lo han utilizado para fibrilación auricular, lo han utilizado para diagnóstico temprano, que es una de las utilidades más interesantes, el diagnóstico temprano de rasgos autistas. Se han dado cuenta que hay características de la microexpresión en los niños muy pequeños que tienen trastornos del espectro autista que pueden ser detectados con la cámara del teléfono por medio de un algoritmo y esto permite hacer detección temprana para poder intervenir más rápidamente en cambios conductuales de estos pacientes desde muy temprano en su vida. Esto es un estudio que se publicó, este es el estudio, se llama el Apple Heart Study, es un estudio que fue publicado hace algo más de un año, en el cual se utilizó el reloj para hacer la detección de fibrilación auricular y se tuvo, en cuestión de un año, se lograron reclutar 400,000 pacientes. Eso no hay manera fácil de hacer un estudio para reclutar esa cantidad de pacientes en esa cantidad de tiempo. Y lo que hacía era que se usaba el monitor directo del reloj. Esto fue con el app de electrocardiografía. Se tomaba el trazo, eso se enviaba directamente a la Universidad de Stanford, donde se desarrolló el estudio y donde se hacía la base de datos de fibrilación auricular y se le avisaba al paciente de tener posibles arritmias y el paciente entonces debía acudir a un cardiólogo que le hiciera la valoración específica para confirmar que efectivamente lo tuviera. El estudio, el Apple Heart Study, lo que demostró fue que es una herramienta que permite el diagnóstico, pero la cantidad de pacientes que fueron al cardiólogo posteriormente no alcanzó la cantidad necesaria para poder sacar una conclusión verdaderamente sólida desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, yo les puedo poner como ejemplo que yo particularmente he diagnosticado 3 pacientes con fibrilación auricular paroxística en quienes monitoreos de Holter tradicionales de 24 y 72 horas no habían dado el diagnóstico y con el Apple Watch ellos cuando sintieron las palpitaciones tomaron el trazo, me lo enviaron y pudimos detectar que efectivamente tenían fibrilación auricular. Algo similar se obtiene con el Cardia, con lo que vieron de las plaquitas, que permite hacer esta determinación de la presencia de fibrilación auricular o de hipercalemia, inclusive con mucha precisión, utilizando estos dispositivos que están en el reloj. La educación médica es otro campo donde nosotros podemos desarrollar muchísimo con la ayuda de la tecnología. De hecho, nosotros ya estamos utilizando, dando clases virtuales. Ahora con todo este tema de la pandemia, esto se ha generalizado. Nosotros estamos dando clases regularmente a los alumnos nuestros en la Facultad de Medicina, a grupos hasta de 100 alumnos simultáneamente. Se tiene una interacción directa con preguntas, ellos pueden ver presentaciones, pueden hacer preguntas, ellos pueden presentar temas y uno puede hacer la revisión y al final esto es
tan amplio como la imaginación nos indique. Todo lo que nosotros querramos en un momento determinado desarrollar, estas plataformas nos lo permiten de una forma muy fácil. Se pueden inclusive intercambiar información de ciertos textos y de cierta información de referencia que de otra forma sería mucho más complicado, inclusive con clases de tipo presencial. Los textos pues tienen multimedia. Este es un ejemplo del libro del Harrison en la versión multimedia, que es un app. Esto no es un PDF, esto es un app que permite hacer hipervínculos donde uno puede ver las gráficas, uno puede ver el texto, uno puede hacer anotaciones, uno puede inclusive copiar cierta parte y enviársela a alguien, y tiene gran cantidad de información en el teléfono. Inclusive algunos sistemas de autoevaluación, como pudiera ser el MEXAP o el AXAP del American College of Cardiology, pueden ser utilizados desde el teléfono y obtener puntos de educación médica continua, créditos de educación médica continua. Esta es la otra aplicación que le podemos dar, y esto ya es educación médica a otro nivel. Esto ya es educación médica para médicos que utilizamos en la Facultad de Medicina. Esto es, si queremos explicar la aterosclerosis, pues aquí tenemos nosotros toda la explicación que podamos dar. Tenemos la arteria pulsátil, tenemos como en un momento determinado por inflamación los glóbulos blancos, los macrófagos se meten en por debajo del endotelio. Estos comienzan a captar lípidos y a formarse las células espumosas que están viendo ahí, y estas células espumosas, conforme se van aglomerando, comienzan a formar la placa, que eventualmente va obstruyendo hasta que la placa se rompe, entra en contacto con la sangre, se produce un trombo y se produce un infarto de miocardio. Esta explicación gráfica es muchísimo más fácil de entender para cualquier estudiante que cualquier explicación que podamos dar nosotros basada sencillamente en diapositivas y en voz. Del mismo modo, si queremos enseñarle a alguien lo que es una angioplastia coronaria, pues nada más fácil que esto: cómo se pone el balón, se pone el stent se infla, se amplía la luz del vaso y tenemos nuevamente abierta la arteria. Entonces, esto ya es un programa específico para educación médica. Esto ya no es para educación de pacientes, sino para educación médica sólida. Inclusive hay algunos cursos de anatomía y de fisiología que ya están montados en estas plataformas. No son programas gratuitos, obviamente, pero tienen muchísima información y tienen una calidad impresionante de imagen, como han podido ver en los dos ejemplos que proyectamos ahora. Podemos poner exámenes. Mañana tenemos el examen final del curso de cardiología y se pone un examen virtual. Los estudiantes lo hacen desde su casa, lo hacen en su computadora. Hay diferentes formas de hacer el examen, opción múltiple, se puede hacer cierto y falso, se puede hacer para llenar espacio, para hacer un desarrollo. Y esto tiene ciertas ventajas porque permite que el examen se califique de forma inmediata al momento de terminar el examen. Inclusive existe una serie de elementos en los cuales evita que se pueda hacer trampa durante el examen. Tiene, por ejemplo, que si el alumno abre o cierra otros programas y otras pantallas mientras está haciendo el examen puede suspenderse en un momento determinado porque interpreta que se están haciendo cosas fuera de lo que se debe estar haciendo durante un examen. Y una de las cosas más útiles es que cuando se tiene un grupo de 100 alumnos, el hecho de que al terminar el examen, el alumno y el profesor reciben inmediatamente la calificación. Eso, para quienes han hecho exámenes y quienes han calificado exámenes, eso es una maravilla. Y llegamos a la teleconsulta, a lo que todo el mundo está comenzando a hacer ahora, querramos o no querramos. ¿Qué hace la teleconsulta? La teleconsulta puede ser desde algo muy simple, que se haga a través de un chat, hasta algo muy complejo que se haga a través de plataformas de video con gran cantidad de dispositivos asociados. Esto es, por ejemplo, un examen neurológico hecho a través de una plataforma de teleconsulta. ¿Cuáles son las ventajas de la teleconsulta olvidándonos de la pandemia? Uno, que no requiere desplazamiento ni del médico ni del paciente, tiene una amplia disponibilidad. Uno puede conectarse y ver al paciente, puede conversar directamente con él, puede recibir información, puede tener expedientes electrónicos, puede recibir laboratorios,
se pueden enviar recetas electrónicas y todo esto en una plataforma que permite automatizar gran parte del procedimiento y del proceso de consulta que hacemos con el paciente. Obviamente tenemos la limitación de que el examen físico es limitado, no es nulo porque se puede obtener información muy precisa de examen físico con un poquito de imaginación y un poquito de disposición de parte del paciente y del médico, pero nos permite obtener cosas muy diferentes. La telemedicina tenemos que diferenciar dos cosas porque se aplica a ambos. Uno es la telemedicina asincrónica, que es lo que tenemos cuando un paciente toma una foto de una lesión y posteriormente nos la manda por un chat. Eso es asincrónica porque se está obteniendo o no, el paciente recibe un resultado y nos manda información que nosotros vamos a revisar posteriormente. La otra es la sincrónica, donde hay una interacción en vivo entre paciente y médico. Y en este caso es la misma teleconsulta como la entendemos tradicionalmente, a pesar de que los dos sistemas son exactamente igual de válidos. La teleconsulta puede ir desde una llamada de WhatsApp. Ayer escuchamos cómo el doctor Gaitán nos conversaba de cómo él utiliza la plataforma de WhatsApp para comunicarse con sus pacientes diabéticos y con pacientes que están en programas de pérdida de peso y de control de factores de riesgo de una forma muy eficiente y muy económica. O podemos tener plataformas un poco más robustas donde ya nosotros tenemos la posibilidad de que sea una plataforma cerrada entre el paciente y el médico con ciertos niveles de seguridad mayores. Hay algunas de estas plataformas que dependen de empresas como compañías de seguros o en Estados Unidos es muy común que los HMOs o estas empresas de atención médica tengan estas plataformas y las compartan a sus médicos con sus pacientes a través de una plataforma que controla el pagador de la atención médica. Toda teleconsulta tiene un entorno que consta de dos partes. La parte donde está el paciente que está transmitiendo sus síntomas, sus signos y qué es lo que tiene. Y por el otro lado, la interacción con el médico. Y el médico puede tener desde un celular conectado a WhatsApp hasta toda una plataforma como la que vemos aquí donde el paciente está viendo, donde el médico está viendo al paciente y simultáneamente está viendo diferentes resultados, diferentes exámenes, está viendo plataformas de tiempo real de lo que está haciendo el paciente y esto se puede ser tan complejo o tan simple como uno quiera en un momento implementarlo. Podemos utilizar las aplicaciones nativas, como decimos, fotos, notas, mensajes. Muchas de ellas son gratis. Algunas de estas otras tienen costos y pueden ser desde muy baratas hasta muy caras. Y algunas usan suscripciones, donde se paga un fee mensual, se paga una cantidad mensual y eso le da al médico el poder acceder a una plataforma que le va a permitir comunicarse con sus pacientes y tener un expediente electrónico, probablemente una agenda, y eso va a permitir que se pueda ir teniendo la interacción. Tenemos estas plataformas que son las redes sociales que se pueden utilizar. Yo he recibido alguna vez consultas médicas de personas a través de Twitter, que es una red completamente abierta y en la cual lo que hago es decirle, comuníquese mándeme un mensaje directo con sus datos para entonces hacer una comunicación cerrada, confidencial entre el paciente y el médico, algo que es muy importante. Algunas personas usan Facebook o Instagram. Mi recomendación es que cuando uno va a hacer consulta formal con un paciente, utilizar una plataforma que sea lo suficientemente segura para que no haya filtración de información entre la comunicación médico-paciente. Esto es el clásico ejemplo, imágenes de estudios que se le hicieron al paciente que en un momento determinado, este es un paciente mío que se hizo unos exámenes en Estados Unidos porque había tenido síntomas y tomó fotografías y me las envió para para que yo pudiera ver las imágenes de los exámenes que se había hecho mientras estuvo allá. Después la teleconsulta. Hay una serie de plataformas específicas y estos son algunos ejemplos. Esta es una plataforma que se desarrolló en Estados Unidos en español y está orientado a muchas de las personas que viven en Estados Unidos y que únicamente hablan español. Inclusive muchas de ellas, por un tema de seguridad desde el punto de vista migratorio, trabajan con un sistema bastante
podemos ponerlo bastante confidencial en quién es la persona para poder obtener la información y que no vaya a haber algún tipo de consecuencia desde el punto de vista migratorio ahora con todo el tema de la legalidad. Esto es una plataforma que la base de operación está en Filipinas y es muy robusta, pero tiene la limitación de que solamente está en inglés. Y esta otra es una plataforma desarrollada en Guatemala, la cual es bastante completa, tiene teleconsulta, tiene expediente electrónico y permite que uno pueda interactuar con los pacientes. Hay muchísimas plataformas tan complejas o tan simples como uno quiera conseguir, pero hay que hacer un poquito de investigación para poder encontrar qué es lo que se acomoda a las necesidades que tiene uno y que tienen sus pacientes, cosa que también hay que tener presente. Cuando nosotros monitorizamos pacientes con enfermedades crónicas, una de las cosas más importantes es tener datos. Y si nosotros no vamos a estar viendo al paciente directamente en la consulta, es muy importante que el paciente tenga información para compartirnos. Y aquí volvemos a lo que ya hablamos de la monitorización. Los pacientes pueden tomarse la presión, pueden pesarse, pueden hacerse una oximetría dependiendo de cuál sea la patología del paciente, pueden hacer mediciones de su glucosa, pueden hacer mediciones y alimentar ciertos programas con datos que obtienen de sus resultados de laboratorio. Y eso después nos da un programa, casi todos estos sistemas tienen un programa de resumen donde nosotros obtenemos toda la información del paciente en un momento determinado. Particularmente hay uno de Apple que se llama Health, que lo que hace es integrar una serie de información que se obtiene de diferentes dispositivos y diferentes aplicaciones para dar una sola información completa sobre cuál es el estatus del paciente en un momento dado. Y cuando el paciente nos envía eso, es de muchísima utilidad para poder tomar decisiones clínicas informadas con respecto a lo que ha venido pasando por el paciente. Este es un estetoscopio electrónico, un dispositivo, hay diferentes marcas, pero este tiene la particularidad de que permite en un momento dado obtener un trazo de electrocardiograma y un trazo de fonocardiograma simultáneamente con un dispositivo que inclusive se puede utilizar sin necesidad de las olivas. Entonces, esta es una de las formas como en algunos lugares se le envía el dispositivo al paciente, el paciente se comunica con el médico y uno le explica al paciente cómo tiene que poner el dispositivo, eso graba un archivo de sonido y ese archivo de sonido se lo pueden mandar al médico y el médico puede escuchar una auscultación que el mismo paciente hizo con uno de estos dispositivos. Entonces, como les digo, esto requiere de tanto como de la imaginación de la persona. Del mismo modo, los electrocardiogramas, esto es lo que ya vimos, el Cardia. Este es el que mide tira de ritmo, pero hay este otro dispositivo muy interesante que lo fabrica la misma empresa que se llama AliveCor. Y esto nos permite que el paciente se tome un electrocardiograma de 6 derivaciones completas con esta placa que ven aquí abajo. ¿Cuál es la característica de esta placa? Esta placa tiene 2 electrodos en la parte frontal y un electrodo en la parte posterior detrás de la letra A. ¿Uno qué hace? Uno toma los 2 electrodos frontales con los 2 pulgares y apoya el electrodo posterior, bien sea en el tobillo izquierdo o sobre la rodilla izquierda. Y eso nos permite obtener el D1, el D2, el D3, ABR, ABL y ABF. Y uno puede obtener un trazo de 6 derivaciones como este, que ya nos da muchísima más información. Inclusive vean qué espanto de arritmias este paciente, que se detecta con un dispositivo que el paciente puede llevar con él, con un app en el teléfono, y que en cualquier momento que tenga un síntoma, el paciente puede tomar un electrocardiograma que, si bien no tiene las derivaciones precordiales, nos da mucha información que puede ser de utilidad clínica real. Esto es ultrasonido. El ultrasonido ya hay varios diferentes dispositivos de ultrasonido que se conectan al teléfono celular y uno puede tener imágenes de lo que se llama el Point of Care Ultrasound, que es el ultrasonido a la cabecera del paciente. Obviamente son dispositivos muy limitados desde el punto de vista de la capacidad de hacer Doppler o hacer ciertas medidas hemodinámicas o volumétricas, pero nos da muchísima información, siempre entendiendo
que el ultrasonido que se hace con estos dispositivos a la cabecera del paciente, lo que busca es una información de tipo binario, o tiene o no tiene. ¿Qué significa? Yo al paciente le hago un ultrasonido del pulmón y veo si tiene líquido o no tiene líquido. Yo le puedo hacer un ultrasonido del pulmón y ver si tiene un neumotórax o no tiene un neumotórax. Le hago un ultrasonido del corazón y veo si tiene derrame pericárdico o no tiene derrame pericárdico. Obviamente yo con estos dispositivos no puedo medir cuál es el gradiente transaórtico de una prótesis porque la calidad de imagen es limitada y el paquete de fórmulas y de Doppler es muy limitado. Pero podemos tener muchísima información que obtenemos de un dispositivo que llevamos en el bolsillo. Esto es llevar un equipo de ultrasonido en el bolsillo con uno durante toda la visita. Yo siempre cuento como anécdota que la primera conferencia que escuché yo sobre estos dispositivos fue hace probablemente unos 10 o 12 años en el Simposio Cardiovascular de Nueva York, y la conferencia se titulaba El estetoscopio con ojos. Y este es el concepto que nosotros tenemos derivado de estos dispositivos de ultrasonido, que nosotros lo usemos como una herramienta directa de uso en el día a día cuando pasamos visita y cuando examinamos a nuestros pacientes a la cabecera. Entonces, ¿qué pasa con la teleconsulta y la telemedicina con el COVID? Y esto es lo que cambió la plataforma. Antes y después del COVID, esto es una historia completamente distinta. Y les voy a enseñar algunos datos. Estos son diferentes lugares del mundo donde se utilizan diferentes tipos de telemedicina. Y fíjense que lo más habitual va a ser teleradiología, telepatología, teledermatología y telepsiquiatría. Son las 4 especialidades, y bueno, y monitoreo remoto del paciente, pero las 4 especialidades que más han desarrollado la telemedicina son esas, que si se fijan, no requieren de un examen físico que implique tanto la palpación, la auscultación. Son donde hay mucha información visual y donde uno puede tener información de simplemente hablando como el paciente, como es el caso de la psiquiatría. Y esto es lo que vemos en diferentes lugares del mundo, según qué tanto se utilizaba en cada uno de ellos las plataformas de telemedicina. Estos son algunos ejemplos. Esto es un examen neurológico de un paciente para tratar de detectar si tiene datos neurológicos de un evento vascular cerebral, y la teleradiología de la que ya hablamos. Y en las especializaciones más frecuentes son evento vascular cerebral, psiquiatría, neurología, radiología, y en pediatría también es de utilidad porque no hace necesario llevar al niño a la consulta del médico y facilita mucho a los padres el poder recibir la atención en un momento dado. Estos son datos sobre cómo se suponía que iba a crecer el tema de la telemedicina y la teleconsulta a lo largo de los años. Y esto les da una idea de más o menos una relación matemática, una relación aritmética de incremento constante a lo largo del tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? El COVID aumentó la probabilidad de tener que utilizar esto, y aquí en esta pregunta que se publica en la revista, en una revista que no es médica, es una revista de tecnología, donde le preguntan, ok, ¿qué tanta posibilidad ve usted en la utilización de telemedicina hacia el futuro? Y el 60% de las respuestas es que consideran la telemedicina como una herramienta de utilidad para ser utilizada pronto. Esto no pasaba tiempo antes. ¿Por qué? Porque quienes más se resistían a la telemedicina eran los pacientes. Entonces, la mayor parte de las limitaciones, en más de un 50%, dependía de que los pacientes no les convencía la idea de no ver personalmente al paciente, al médico. Después había temas regulatorios, temas legales. Fíjense que los médicos, el awareness del médico, la falta de interés o la falta de participación o de participación del médico en estos temas de telemedicina, la limitación no llegaba al 10% cuando la del paciente sobrepasaba el 50%. Pero ¿qué fue lo que ha venido pasando? A raíz de esto, del COVID, la telemedicina se dispara en los Estados Unidos
al punto de que en California, y esto es el sistema de salud de Stanford, de menos de 50 consultas al día, que era lo que tenían, han pasado a 3,000 consultas por día durante la época del COVID. Del mismo modo, ya Medicare, que es la entidad de seguro responsable de la atención de los mayores de 65 años en los Estados Unidos, ya le paga la teleconsulta a los médicos de forma directa, y ya en Estados Unidos hay varias leyes que han estimulado la utilización de telemedicina durante la pandemia. Y esto para mí es probablemente el número más increíble de todos. El 16 de marzo del 2020, este grupo, el Hello, que es un grupo de médicos de los Estados Unidos, utilizaba 100,000 minutos al día, 16 de marzo, ya declarada la pandemia. La pandemia se declara el 13 de marzo. Utilizaba 100,000 minutos al día entre todos sus asociados y todos sus médicos para hacer teleconsulta. El 6 de abril, básicamente menos de 3 semanas después, estamos hablando de 1.5 millones de minutos diarios. En 3 semanas, esto creció 1,500%. Entonces, esto es una herramienta que está aquí para quedarse. Esto tenemos que comenzar a verlo como una herramienta del día a día de nuestra práctica y que cada vez va a ser más importante su uso. Riesgo de la teleconsulta: mucho cuidado con la utilización de plataformas como el WhatsApp para información médica. ¿Por qué? Porque el WhatsApp no es, si bien es una plataforma encriptada, es muy fácilmente hackeable. Y prueba es que nosotros siempre estamos oyendo de alguien que le hackearon su WhatsApp. Entonces no es conveniente tener información confidencial de los pacientes en una plataforma que no es del todo segura. En Estados Unidos hay un estándar que se llama HIPAA, que autoriza o le da el visto bueno a diferentes plataformas médicas para información, para ser utilizadas en información de pacientes. Y esto de la derecha es interesante porque en India está prohibido que los médicos utilicen WhatsApp para comunicación médica. De hecho, pueden ser sancionados tanto un paciente como un médico si utilizan plataformas no seguras para información médica, debido a que ha habido filtraciones de información, puede alguien hackearlo, se pueden alterar datos y eso puede representar peligro, sobre todo para la seguridad del paciente. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos nosotros con respecto a la telemedicina? La telemedicina ya es el presente. O sea, esto no es algo de tecnología que vamos a tener en el futuro. No, esto está aquí para quedarse. Esto no es temporal. Como todo, tiene ventajas, desventajas y riesgos. El COVID ha sido el elemento que lo aceleró. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que atrevernos a romper los paradigmas. Y la teleconsulta es romper el paradigma de la consulta tradicional frente a frente médico-paciente. Y este es el reto que tenemos nosotros de cara al futuro. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Tradicionalmente, cuando se habla de este tema, siempre hay preguntas que son repetitivas. Por eso hay ciertos temas para que no se nos vayan a quedar en el tintero, que voy a mencionarlos rápidamente y después, si quieren, podemos desarrollarlos un poco más. Uno es la responsabilidad. Al final, la teleconsulta es una consulta médica. Hay una responsabilidad por parte del paciente y por parte del médico. La recomendación que se hace siempre en todos estos temas relacionados con teleconsulta es que se deje un registro de lo que se ha interactuado con el paciente. Bien sea, si son mensajes escritos, guardar lo que se escribió o hacer una copia en papel o guardarlo en un archivo electrónico. Y si es una videollamada, grabar la videollamada. Que la videollamada quede grabada, donde quede claro qué dijo el paciente y qué dijo el médico. Es un tema de responsabilidad de ambas partes, en las dos direcciones. El marco legal varía de país a país. En Panamá no tenemos particularmente un marco legal desarrollado alrededor de la teleconsulta. Se está haciendo teleconsulta ya a raíz ahora del COVID. Yo hago teleconsulta, probablemente estoy haciendo, no sé, unas 5 o 6 consultas semanales
a través de plataformas de teleconsulta con pacientes que lo piden o pacientes que por una u otra razón, pacientes de alto riesgo, a quienes yo mismo le he dicho, sabes que prefiero darte una consulta virtual para que no vengas al hospital o no vengas al consultorio y no te sometas a un riesgo derivado de que te vayas a contagiar con el COVID. Pero esto varía de país a país. El otro punto son las aseguradoras. Ya hay aseguradoras que cubren, inclusive en Panamá, ya hay aseguradoras que cubren las atenciones de teleconsulta dentro de ciertos parámetros y con ciertos códigos. Eso se tiene que negociar, cada quien, los pacientes lo tienen que negociar con su compañía de seguro, y los médicos que pertenecen a las redes tendrían que preguntarle a la aseguradora si ellos pagan o no pagan la teleconsulta. A la larga, todas las aseguradoras van a acabar pagando la teleconsulta porque les garantiza que el paciente tenga un mejor seguimiento. Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque en la medida que el paciente está mejor cuidado y el paciente está mejor seguido, el paciente se complica menos y se hospitaliza menos. Entonces, ahí hay una relación positiva para el paciente y para la aseguradora, y obviamente también para el médico. Otro tema importante es cómo convencer al paciente que lo utilice. Tenemos una serie de ventajas que ya mencionamos, como el hecho de que el paciente no se tiene que desplazar, el paciente puede inclusive tener una consulta mientras está de viaje fuera del país, puede contactarse con su médico. En época como la que estamos viviendo con la pandemia, es muchísimo más seguro una consulta desde la casa que una consulta donde se tenga que desplazar al consultorio. Entonces, es conversar con el paciente y hacerle entender que esto es una consulta médica. Uno está interactuando con el paciente con información médica válida y se pueden sacar conclusiones perfectamente aplicables y dar recomendaciones perfectamente válidas desde una plataforma tecnológica sin necesidad de que haya el desplazamiento. La otra pregunta es cómo cobrar, porque eso es algo que todo el mundo pregunta, ¿y cómo se cobra esto? Muchas de estas plataformas tienen sistemas de cobro automático a través de tarjeta de crédito. Muchas personas lo que hacen es que hacen una interacción con el paciente a través de una plataforma de videollamada segura. Puede utilizarse, hay múltiples de ellas, pero se puede hacer una videollamada por una plataforma encriptada segura en las dos direcciones, y posteriormente el paciente puede hacer una transferencia o puede hacer un pago específico a la cuenta del médico, si es ese el caso, o si no, se puede hacer con las plataformas ya dedicadas, donde el paciente registra su tarjeta de crédito y al paciente se le hace un cargo automático al final de la consulta por la atención que recibió. Estos últimos son un poco más prácticos porque no requieren de esa interacción del cobro, que a veces es un poco incómoda. A los médicos nunca nos han enseñado cómo se cobra. Entonces, tal vez un poco incómoda, y simplemente se hace un cargo automático. El paciente introduce los datos una sola vez en la plataforma y no tiene que estar introduciendo y no tienen que estar circulando datos relacionados con sus datos bancarios cada vez que hay una consulta. Otra pregunta importante que mucha gente hace es cuánto se cobra, y eso depende de persona a persona. Hay quienes dicen yo cobro menos porque no estoy examinando al paciente y se debe tener una tarifa reducida. Cuando yo hablé esto con una persona en una conversación donde estábamos hablando de este tema, múltiples personas, de las cuales varios no eran médicos, una de las personas que se dedica a mercadeo, me dijo, es un error esa visión. ¿Por qué? Porque tú, si bien no estás examinando al paciente en un momento dado, tú estás ofreciendo otra serie de ventajas enormes que compensan mucho, como es lo del desplazamiento. O sea, para una persona que trabaja en una oficina y que es un ejecutivo de una empresa, ¿qué costo tiene el tener que desplazarse, el tener que ir, estacionarse, pagar el estacionamiento, esperar en la sala de espera, ser atendido, regresar? Eso tiene un valor agregado, el simple hecho de que él no tiene que dejar su oficina para poder recibir la atención médica, y es la misma atención médica, porque al final la atención médica, el elemento clave de la atención médica es la enfermedad del paciente y lo que el médico tiene en la cabeza, no el hecho de hacer un examen físico nada más.
E inclusive el examen físico se puede hacer con el paciente, explicándole ciertas maniobras al paciente para que el mismo paciente pueda ir haciéndose un examen y uno poder detectar ciertas cosas, como pudiera ser un signo de rebote, pudiera ser ciertos datos de dolor abdominal, ciertos dolores y ciertas maniobras que pueda hacer el paciente en el momento que está interactuando con uno. Y por último, cómo comenzar. Y lo que yo le recomiendo a todo el mundo que me hace esta pregunta, porque ya yo he hecho algo de teleconsulta y la gente pregunta, bueno, ¿y cómo comienzas? Lo que yo les recomendaría antes de meterse a hacer una suscripción en un sistema de atención programado, que tienen que suscribirse y que tienen que pagarlo aparte, tengan una buena plataforma de comunicación segura, encriptada, y trabajen viendo al paciente, hacen una telellamada y simultáneamente están con el expediente del paciente que han usado siempre delante de ustedes. Entonces, sencillamente ustedes lo que están haciendo es hacerle una consulta al paciente utilizando su mismo método de trabajo que han utilizado siempre. No requieren hacer una gran inversión, no requieren hacer muchos cambios y pueden en un momento determinado hacer esos primeros pininos y hacer ese experimento para atreverse a probar y a romper el paradigma de la consulta como la hemos dado siempre. Si vamos a jugar un poquito a la bola de cristal, yo me atrevería a decir, después de lo que ha ocurrido con el COVID, que probablemente dentro de 10 años exista como especialidad o como disciplina médica la atención remota de pacientes sin necesidad de tener consultas presenciales. Pasará el tiempo y veremos si esto es o no es así. Muchas gracias a todos por la atención. No sé, probablemente hay algunas otras preguntas y sería un gusto poder contestarlas. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por su participación. Aquí sí tengo una pregunta. Aquí preguntan, ¿qué porcentaje de fracaso y en qué patologías se estima considerar el uso de la telemedicina? Ok, la telemedicina se puede utilizar en todo tipo de patologías crónicas, ¿no? Todo tipo de patologías crónicas, como decimos, pacientes que le estamos controlando factores de riesgo, pacientes que ya conocemos. Probablemente la primera consulta del paciente sí debiera ser una consulta un poco más formal, más completa para el examen físico. Pero uno lo puede utilizar para muchísimas cosas. Un ortopeda puede en un momento determinado hacer ciertos examen físico diciéndole al paciente hacer ciertas maniobras para poder ver si tiene o no tiene dolor. Hay especialidades que obviamente se hace imposible. Un control de embarazo no se puede hacer por teleconsulta porque se requiere hacer una serie de exploraciones, de mediciones que es muy difícil que el paciente lo pueda hacer él o ella en ese caso. Algunas consultas pediátricas, las consultas de vacunación obviamente no se pueden hacer porque requieren una interacción directa, pero esto es un tema de las patologías que uno en un momento dado hay que entender que esto tiene que ser un mutuo acuerdo del paciente con el médico. O sea, el paciente tiene que entender lo que se busca con la teleconsulta, las limitaciones de la teleconsulta, pero al mismo tiempo entender las ventajas de la teleconsulta. O sea, un paciente de 75 años, diabético, con cardiopatía y con EPOC, en este momento de una pandemia como el COVID-19, obtiene infinitos beneficios en hacer una consulta por vía virtual. ¿Por qué? Porque el paciente no necesita desplazarse a un lugar que va a representar, por el simple hecho de una instalación médica, un incremento de su riesgo de enfermarse y posiblemente de complicarse o inclusive de morirse. Entonces, la patología es conforme, o sea, lo que dé la imaginación del médico y lo que dé el acuerdo entre médico y paciente. Si hay disposición de las dos partes, son muchísimas las cosas que podemos hacer. Yo he atendido hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con arritmias. He tenido pacientes que uno habla con el paciente, hace la consulta y le dice, ¿sabe qué? Es necesario tomarle un electrocardiograma y el paciente, o bien la técnica de mi clínica va a su casa y le toma el electrocardiograma con un equipo portátil, o
el paciente va a un determinado lugar, se toma un electrocardiograma y lo escanea y nos lo manda. Entonces, todas estas opciones son válidas al momento que uno va a atender al paciente para tratar de resolver el problema. Recuerden que lo que nosotros estamos es tratando de dar un servicio para resolver un problema de salud de una persona. Sí. Muchas gracias, doctor. No sé si habrá alguna otra pregunta. Aquí en el tablero no veo otra pregunta escrita. A ver si damos un minuto más. Bueno, no tengo más preguntas en el tablero. Bueno, muchas gracias entonces al doctor Pichel por tan valiosa participación en el tema, el uso de las plataformas tecnológicas para la atención y cuidado del paciente. Aprovechamos para agradecerles su participación estas 2 noches de nuestro webinar Siegfried. Esperamos que haya sido de mucho valor para su educación médica continua. Doctor Pichel, ha sido una excelente disertación. Nuevamente, muchas gracias y esperamos Gracias a verlos a usted. todos. Esperamos verlos a todos dentro de un mes. Saludos a todos y que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chao.